El frío de enero atravesaba cada capa de ropa, convirtiendo el aliento en nubes visibles y los dedos en palitos entumecidos. Grace Bennett estaba sentada en la banca de concreto afuera del Hospital Memorial. Su hija Maya, de 3 años, se apretaba contra su costado. Las dos trataban de compartir el poco calor que tenían. Grace llevaba una chamarra gris que había visto mejores días. Su cabello rubio recogido en una coleta práctica. Maya iba abrigada con un abrigo rojo sobre un vestido rosa, el pelo en 2 coletas, agarrando fuerte la mano de su mamá, y preguntaba lo mismo que había estado preguntando durante los últimos 20 minutos. «Mami, ¿cuándo podemos entrar? Tengo frío». «Pronto, mi amor», dijo Grace, aunque no tenía idea si era cierto. «Solo tenemos que esperar un poquito más». Habían llegado al hospital desde temprano en la mañana. Maya tenía fiebre desde hacía 3 días y esa mañana se había quejado de que le dolía mucho la oreja, tanto que no paraba de llorar. Grace, que trabajaba turnos dobles como mesera para llegar a fin de mes desde que su esposo las dejó hace 18 meses, no tenía seguro médico. Había llevado a Maya a urgencias, esperó 4 horas, la vio un doctor por 10 minutos, le dieron una receta de antibióticos que costaba $70, que ella no tenía, y le dijeron que regresara si la fiebre no bajaba en 48 horas. La receta estaba en el bolsillo de Grace como un peso muerto, $70 bien podrían haber sido 700. En el camino de regreso del hospital en el autobús, había hecho las cuentas. Si no compraba la medicina, podía comprar comida para la semana y pagar la renta. Si la compraba, comerían, pero se quedarían cortas con la renta otra vez. Y el casero ya les había advertido que con un pago más atrasado, los echaban. Así que había regresado al hospital esperando rogarle a alguien, a cualquiera, que la ayudara, que entendiera que su hija necesitaba medicamento y ella simplemente no tenía el dinero. Pero la oficina de asistencia financiera estaba cerrada hasta el lunes. Era viernes y la trabajadora social le había dado una lista de recursos que todos requerían solicitudes y tiempo de trámite. La infección de oído de Maya no esperaba, así que Grace estaba sentada en esa banca afuera del hospital en enero, tratando de decidir qué hacer mientras su hija temblaba pegada a ella y hacía preguntas que no podía contestar. «Mami, me duele mucho la oreja», lloriqueó Maya. «Lo sé, mi vida. Lo sé, vamos a hacer que te sientas mejor. Te lo prometo». Grace la abrazó más fuerte, parpadeando para no llorar. Tenía 29 años y de alguna forma había fallado en la tarea más básica de ser mamá, mantener a su hija sana y segura. Una sombra cayó sobre ellas. Grace levantó la vista y vio a un hombre parado frente a ellas de unos 40 años con un traje oscuro claro, camisa blanca abierta en el cuello, cabello oscuro bien peinado. Todo en él gritaba éxito y autoridad. El reloj en su muñeca probablemente costaba más que lo que Grace ganaba en 6 meses y sus zapatos de cuero italiano nunca habían pisado el piso de un autobús. «Disculpe», dijo con voz profunda y sorprendentemente suave. «No quiero meterme, pero noté que han estado sentadas aquí bastante rato. Están esperando a alguien». Grace se puso tensa, a la defensiva de inmediato. Había aprendido a las malas que la gente como ese hombre, ricos, poderosos, bien arreglados, rara vez se acercaba a gente como ella con buenas intenciones. Preguntaban para sentirse mejor consigo mismos. O juzgaban su forma de ser mamá. O llamaban a seguridad para que corrieran a los que hacían que la entrada del hospital se viera menos impecable. «Estamos bien», dijo cortante. «Gracias». El hombre miró a Maya que se apretaba la mano contra la oreja tratando de no llorar. Luego miró a Grace y en su expresión había algo, preocupación, tal vez, o reconocimiento de un dolor que entendía. «¿Puedo sentarme?», preguntó, señalando la banca. Grace quiso decir que no. Quiso decirle que se fuera, que las dejara solas, que dejara de mirarlas con esa expresión cuidadosa que sugería que veía exactamente lo desesperadas que estaban. Pero estaba demasiado cansada para ser grosera y Maya se recargaba pesado contra ella, su cuerpecito ardiendo por la fiebre. «Es banca pública», dijo Grace. El hombre se sentó, guardando una distancia respetuosa. De cerca, Grace vio la preocupación en sus ojos oscuros. La forma en que miraba a Maya con genuina inquietud. «Me llamo Michael Hartford», dijo. «Trabajo aquí en el hospital». «Claro que sí. Probablemente algún administrador o especialista, alguien que ganaba 6 cifras mientras gente como Grace se quedaba afuera tratando de ver cómo pagar atención médica básica».
Qué bueno por usted, dijo Grace, sin poder evitar el amargor en la voz. Michael no reaccionó a su tono. En cambio, volvió a mirar a Maya. ¿Cómo te llamas, pequeña? Maya miró a su mamá pidiendo permiso. Grace asintió ligeramente y Maya dijo tímida. Maya, tengo 3 años. Me duele mucho la oreja. Siento mucho eso, dijo Michael, serio, como si Maya fuera una adulta merecedora de todo su respeto. Las infecciones de oído duelen bastante. ¿Ya te vio un doctor? Sí, dijo Maya. Pero mami está triste porque la medicina cuesta mucho dinero. Grace sintió que la cara le ardía de vergüenza. La observación honesta y sin filtro de una niña de 3 años exponiendo su situación para que este extraño rico la juzgara. Maya, SHH, dijo Grace bajito. Pero Michael ahora miraba a Grace entendiendo lo que pasaba. No puedes pagar la receta. No era pregunta. Grace sintió que las lágrimas le subían y las contuvo con fuerza. No iba a llorar frente a este hombre. No iba a derrumbarse en una banca afuera de un hospital mientras su hija miraba. Nos las arreglaremos, dijo con voz tensa. ¿Cómo?, preguntó Michael con suavidad. No estoy juzgando. De verdad quiero saber, si no puedes pagar el medicamento, ¿cómo se las van a arreglar? Grace sintió que algo se rompía dentro de ella. El muro cuidadoso que había construido para protegerse de la lástima y el juicio, del peso de todas las formas en que estaba fallando como mamá. No sé, susurró, llevo media hora sentada aquí tratando de ver cómo pagar la medicina que necesita mi hija. No tengo seguro porque trabajo 2 turnos de mesera que me mantienen justo por debajo de tiempo completo para que no tengan que darme beneficios. Gano demasiado para calificar de inmediato a ayuda del gobierno, pero no suficiente para vivir de verdad. Y ya no tengo opciones ni ideas. Así que sí, estoy sentada en una banca afuera de un hospital tratando de ver cómo evitar que mi hija se ponga peor mientras también mantengo un techo sobre nuestras cabezas. Las palabras salieron de golpe. Meses de presión, miedo y cansancio encontrando su escape. Grace se arrepintió al instante, esperando que Michael se disculpara y se fuera, que decidiera que esto era demasiado lío para un viernes por la tarde. En cambio, hizo algo completamente inesperado. Sacó su celular, marcó y dijo: Jennifer, soy Michael Hartford. Necesito que llames a la farmacia del hospital y les digas que surtan una receta para Maya Bennett. Sí, inmediatamente. Ponla en mi cuenta personal. No, no en la fundación del hospital. En mi cuenta personal. Gracias. Colgó y miró a Grace, que lo veía atónita. ¿Cuál es el medicamento? Grace sacó la receta del bolsillo con manos temblorosas. Michael la miró, marcó otro número y en 5 minutos había arreglado que surtieran el medicamento y se lo entregaran ahí mismo en la banca, todo pagado. No entiendo, dijo Grace, con lágrimas ya cayéndole libremente por las mejillas. ¿Por qué haría esto? Ni nos conoce. Michael se quedó callado un momento, mirando a Maya, que se había animado un poco, sintiendo que algo bueno pasaba aunque no lo entendiera del todo. ¿Puedo contarte una historia?, preguntó. Grace asintió, sin poder hablar. Hace 25 años mi mamá estaba sentada en una banca muy parecida a esta afuera de otro hospital, conmigo y mi hermanita. Yo tenía 7, ella 5. Mi papá nos había dejado 6 meses antes. Mi hermana tenía neumonía y mi mamá no podía pagar el medicamento. Estaba llorando tratando de decidir qué hacer cuando un doctor que salía de su turno se detuvo y preguntó si estaba bien. La voz de Michael se volvió lejana con el recuerdo. Ese doctor se sentó, escuchó su historia y pagó el medicamento. Luego ayudó a mi mamá a aplicar a programas que al final nos dieron cobertura médica. Nos siguió checando por meses, asegurándose de que estuviéramos bien. Cambió toda nuestra vida. ¿Qué pasó con él?, preguntó Grace bajito. Se convirtió en mi mentor. Es la razón por la que estudié medicina, por la que me especialicé en emergencias, por la que terminé siendo director general de este hospital. Me enseñó que la medicina no es solo tratar enfermedades. Es ver a las personas. Entender que la salud no existe en el vacío. Que alguien puede hacer todo bien y aún así terminar desesperado y asustado en una banca afuera de un hospital. Usted es el director general, dijo Grace, entendiendo de repente el traje caro, la llamada que hacía que las cosas pasaran al instante. Así es, confirmó Michael. Llevo 5 años como director general aquí, y en estos 5 años he tratado de implementar el tipo de compasión que ese doctor le mostró a mi mamá.
Pero claramente no estamos haciendo suficiente. Si todavía hay mamás sentadas afuera tratando de ver cómo pagar recetas para sus hijos. Un técnico de farmacia apareció con una bolsa blanca de papel. Señor Hartford, la receta para Maya Bennett. Michael tomó la bolsa y se la dio a Grace. El tratamiento completo de antibióticos. También hay instrucciones para controlar el dolor y la fiebre. Síguelas al pie de la letra. Si Maya no mejora en 48 horas o se pone peor, tráela de regreso a urgencias inmediatamente. Pide por mí personalmente. Me aseguraré de que la atiendan. Grace apretó la bolsa, mirando entre el medicamento y la cara de Michael. No puedo pagárselo. No sé cuándo podría. No estoy pidiendo que me pagues, interrumpió Michael con suavidad. Pero sí te voy a pedir que hagas algo por mí. Grace se tensó, esperando el pero, la condición, lo que haría que esta bondad se complicara. Quiero que llenes una solicitud para nuestro programa de asistencia financiera. Jennifer, mi asistente, a quien vas a conocer, te ayudará con los papeles. Puede darte cobertura para la salud de Maya y posiblemente para la tuya también. No es caridad, es un programa que armamos específicamente para familias trabajadoras que se caen por las grietas del sistema. ¿Por qué?, preguntó Grace. ¿Por qué hace esto? Michael la miró directo y ella vio en sus ojos el eco de ese niño de 7 años en una banca con su mamá, asustado e inseguro. Porque alguien lo hizo por nosotros. Porque Maya merece sentirse mejor. Y tú mereces no tener que escoger entre medicina y renta. Y porque construí este hospital para servir a todos, no solo a los que pueden pagar fácilmente la atención. Si estás sentada afuera en enero tratando de ver cómo ayudar a tu hija enferma, entonces fallé en mi misión. Maya jaló la manga de Michael. Gracias por ayudar a mi mami. Ha estado muy triste. La expresión de Michael se suavizó. De nada, Maya. Tu mamá es muy valiente y te quiere muchísimo. Lo sé, dijo Maya seria. Lo dice todos los días. Grace sintió las lágrimas correrle por la cara, ya no pudo contenerlas. Gracias, logró decir. No tiene idea de lo que significa esto. Tengo alguna idea, dijo Michael en voz baja. Sacó una tarjeta de presentación y se la dio a Grace. Aquí está mi número directo. Si tienes problemas con la solicitud o si Maya necesita algo, llámame cuando sea. Lo digo en serio. En las semanas siguientes, Grace trabajó con Jennifer para completar la solicitud de asistencia financiera. El trámite fue sorprendentemente sencillo y en 10 días Maya ya tenía cobertura médica por el programa del hospital. Grace también calificó para cobertura con tarifa reducida. Y Jennifer la conectó con recursos para capacitación laboral y mejores oportunidades de empleo. Pero más que la ayuda práctica, lo que se quedó con Grace fue el recuerdo de Michael Hartford sentado en esa banca. Escogiendo pasar su tiempo con una mamá desesperada y una niña enferma cuando pudo haber pasado de largo, delegado o decidido que no era su problema. La infección de oído de Maya se curó en 3 días con los antibióticos. Grace guardó el frasco vacío de la receta en el mostrador del baño como recordatorio no de su peor momento, sino de la bondad que las había encontrado ahí. 2 meses después de esa tarde de enero, llamaron a Grace a la oficina de Michael. Estaba nerviosa pensando si habría problema con el programa de asistencia o si había hecho algo mal. En cambio, Michael le ofreció un puesto en el departamento de defensa del paciente del hospital. Necesitamos gente que entienda por lo que pasan nuestros pacientes, explicó. Gente que haya estado en sus zapatos, que sepa lo que es navegar el sistema desde un lugar de desesperación y miedo. Ayudarías a familias como la tuya conectándolas con recursos, guiándolas en el proceso de asistencia financiera, asegurándote de que no se caigan por las grietas. Grace lo miró fijamente. Soy mesera sin carrera universitaria. No estoy calificada para un puesto en hospital. Eres una mamá que sobrevivió circunstancias imposibles cuidando a su hija. Entiendes sistemas, resiliencia y cómo resolver problemas creativamente. Te capacitamos en lo específico. Las calificaciones reales, compasión, determinación, experiencia vivida, esas ya las tienes. ¿Por qué haría esto?, preguntó Grace. Ya ha hecho tanto. Porque ese doctor que ayudó a mi mamá no solo pagó el medicamento. La ayudó a encontrar un mejor trabajo. La ayudó a construir una vida estable. Entendió que una ayuda de una vez, aunque importante, no basta. El cambio real requiere apoyo sostenido. Michael sonrió.
Además, impresionaste a Jennifer con lo detallada y cuidadosa que fuiste al llenar la solicitud. Dijo que hacías preguntas pensando en otras familias que podrían necesitar ayuda, no solo en tu situación. Esa es exactamente la mentalidad que necesitamos. Grace aceptó el trabajo. Venía con beneficios médicos, horarios estables que le permitían estar presente para Maya, y un sueldo que significaba que ya no tenía que escoger entre medicina y renta, entre comida y luz. Pero más que eso, le dio propósito. Pasaba sus días ayudando a familias a navegar el sistema que alguna vez le había parecido impenetrable. Se sentaba con mamás preocupadas en las salas de espera de urgencias. Tomaba de la mano a papás que trataban de mantenerse firmes mientras sus hijos estaban enfermos. Llenaba papeles, hacía llamadas, peleaba con aseguradoras y hacía lo que fuera necesario para que nadie tuviera que sentarse en una banca afuera del hospital sosteniendo una receta que no podía pagar, sintiendo que había fallado a su hijo. Un año después de esa tarde de enero, Grace organizó una recaudación de fondos para el programa de asistencia financiera del hospital. Michael asistió, por supuesto, y trajo a un hombre mayor que Grace no conocía. Grace, te presento al Dr. James Chen, dijo Michael. El doctor del que te hablé. El que ayudó a mi mamá. El Dr. Chen, ya jubilado y en sus 70, le dio la mano con calidez. Michael me dice que has estado haciendo un trabajo increíble, ayudando a familias como él ayudó a la mía alguna vez. Estoy muy orgulloso de lo que han construido los dos. Usted empezó, dijo Grace. Ese día que se detuvo a ayudar a la mamá de Michael. Creó ondas que siguen expandiéndose. Maya y yo somos prueba de eso. Los ojos del Dr. Chen se humedecieron. Solo no pude pasar de largo cuando alguien necesitaba ayuda. Es lo que debemos hacer. Vernos, cuidarnos. No tenía idea de que llevaría a todo esto. Esa es la cosa con la bondad, dijo Michael mirando entre ellos. Nunca sabes en qué puede crecer. El Dr. Chen se sentó con mi mamá 30 minutos en una tarde fría y cambió la trayectoria de nuestras vidas enteras. Yo me senté con Grace 30 minutos en una tarde fría y ahora ella ayuda a cientos de familias cada año. Cada acto de compasión se multiplica. La recaudación fue un éxito, juntando suficiente dinero para expandir significativamente el programa de asistencia financiera. Grace dio un discurso contando su historia, el miedo, la desesperación, la vergüenza de estar sentada afuera de un hospital sin poder pagar medicamento para su hija enferma, y luego la bondad de un extraño que escogió sentarse en vez de pasar de largo, que escogió verla en vez de voltear la cara. No sé dónde estaríamos Maya y yo si Michael Hartford no se hubiera detenido ese día, dijo Grace a la gente. Estaba sin opciones, sin esperanza, sin energía. Sentía que había fallado en el trabajo más básico de ser mamá. Pero alguien me vio en ese momento y decidió que valía la pena ayudarme. No porque lo mereciera o lo hubiera ganado, sino simplemente porque era un ser humano en necesidad y él tenía el poder de ayudar. Después del evento, Grace encontró a Michael parado en una ventana con vista a la entrada del hospital. Podía ver la banca donde se habían sentado esa tarde de enero, ahora ocupada por otra persona, alguien más esperando, resolviendo cosas. ¿Alguna vez se pregunta cuánta gente se nos pasa?, preguntó Grace, uniéndosele en la ventana. ¿Cuánta gente sentada en bancas que no vemos? Todos los días, admitió Michael. Por eso estoy tan agradecido de que estés aquí. ¿Tú las ves, Grace? Porque has sido ellas. Sabes qué buscar, qué preguntas hacer, cómo llegarle a la gente que trata muy duro de no ser vista porque se avergüenza de necesitar ayuda. Ese día estaba tan avergonzada, dijo Grace bajito. Me sentía como un fracaso total. No eras un fracaso. Eras una mamá lidiando con un sistema imposible, haciendo lo mejor que podía en circunstancias que no eran tu culpa. Michael se giró hacia ella. Necesito que entiendas algo, Grace. Lo que pasó ese día, yo deteniéndome, ayudándote, no fue caridad ni lástima. Fue reconocimiento. Vi a mi mamá en ti. Me vi a mí en Maya. Entendí de una forma que la mayoría en mi posición no podría lo que estabas pasando. Ese entendimiento creó una obligación. No legal pero moral. ¿Cómo iba a pasar de largo teniendo el poder de ayudar? No todos se hubieran detenido, señaló Grace. No, no todos. Por eso necesitamos cambiar el sistema para que la ayuda no dependa de encuentros al azar con extraños compasivos. Todos merecen acceso a atención médica.
Todos merecen no tener que escoger entre medicina y renta. Eso es lo que estamos construyendo aquí, un sistema que no dependa de suerte o caridad, sino que de dignidad y cuidado como base. 3 años después de esa tarde de enero, Grace fue promovida a directora de defensa del paciente y vinculación comunitaria. Había expandido el programa para incluir servicios de salud mental, apoyo para adicciones y recursos para familias en situación de calle. Maya, ahora de 6 años y floreciendo, a veces iba a trabajar con su mamá en vacaciones escolares, coloreando en el escritorio de Grace mientras ella ayudaba a familias en crisis. Maya no recordaba haber estado enferma ese día de enero, no recordaba el miedo ni el frío ni estar sentada en una banca mientras su mamá trataba de no llorar. Pero había crecido escuchando la historia, entendiendo que sus vidas habían cambiado porque alguien escogió bondad en vez de conveniencia. Cuando sea grande, decía Maya, quiero ayudar a la gente como tú y el señor Hartford.